Pues buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más del seminario de estudiantes. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Gustavo García Orquídea, que nos visita de la Universidad de Zacatecas. Gustavo estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Zacatecas, con la terminal en Matemáticas Aplicadas. Actualmente estudia la maestría en la misma universidad. Su área de interés es la geometría algebraica. Sus temas de interés son principalmente los pinceles de curvas planas. Muchas gracias por citarnos, Gustavo, y adelante. Primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación, a todos los presentes. Y bueno, como ya mencionó, yo les vengo a hablar de pinceles de curvas planas, en especial de un pincel llamado pincel de Guimanet, que bueno, ya veremos que tiene muchas características que lo hacen especial. Bueno, la plática va a estar separada mayormente en dos partes. Primero voy a introducir algunas definiciones que requiero y la segunda parte, pues como ya mencioné, el pincel de Guimanet y todas sus características especiales. Bueno, voy a iniciar con un poco de notación. Vamos a trabajar siempre con los números complejos. Vamos a definir nuestro plano proyectivo como C3 bajo una clase de equivalencia, que esta es cualquier punto y su múltiplo escalar lo identificamos. Esto significa que cualquier recta que pasa por el origen, sin el origen, es un punto de nuestro plano proyectivo. Ahora requerimos un polinomio homogéneo de grado D, que esto es polinomios en tres variables con coeficientes complejos y que todos sus monomios tengan el mismo grado, o sea, grado D. Algo equivalente a esto es que al evaluar, al tener un punto en C3 y evaluar nuestro polinomio en lambda P, es igual a lambda elevado al grado del polinomio por f de P, para cualquier lambda en C3. Esto en particular quiere decir que si tenemos un punto que anula nuestro polinomio, cualquier múltiplo escalar de él también lo anula. Esto justamente para que esté bien definido en nuestro plano proyectivo. Ahora, ¿para qué queremos esto? Es para definir lo que son nuestras curvas planas. Primero tenemos un polinomio homogéneo en tres variables de grado D y definimos nuestra curva plana proyectiva, o simplemente le llamamos curva plana, como el conjunto de puntos en P2 que anulan nuestro polinomio. Por notación simplemente lo denominamos por f igual a 0. Ahora, un par de ejemplos. No sé si se alcanza a ver bien. Primero tenemos una curva de grado 2, y cuadrada menos xz, y cuadrada z menos x a la 3, curva de grado 3, y la otra x al cubo menos x cuadrada z más y cuadrada z. Bueno, olvidé decir esto, pero en nuestro plano proyectivo está cubierto por tres abiertos, es decir, visto como superficie de Riemann, tenemos tres cartas, entonces esta realmente no es nuestra curva, pero la vemos en una de las cartas. Regularmente se ve en la carta z igual a 1, y pues, por ejemplo, en este caso tenemos una parábola. Y ahora, ¿qué nos interesa estudiar en nuestras curvas? Bueno, una de las cosas son los puntos singulares, que son aquellos que cumplen, que anulan a todas sus derivadas parciales del polinomio, que lo definen. Una de las formas de ver esto es de acuerdo a sus líneas tangentes. Es decir, en el primer caso, dado que todos sus puntos tienen una línea tangente única, esta curva es no singular. Obviamente, si un punto no es singular, decimos que es no singular. En el segundo caso, tenemos que en el origen tenemos una singularidad. Pero hay varios tipos de singularidades. Y como ya dije, lo vemos de acuerdo a sus líneas tangentes. La forma de calcular las líneas tangentes en el origen, que nos es más fácil, es primero deshomogeneizamos nuestro polinomio y lo descomponemos en sus formas homogéneas y nos fijamos en la forma de menor grado.
En este caso, tenemos que su forma de menor grado es y cuadrada, y pues es justo una línea doble. En este caso le llamamos que es una singularidad de tipo cúspide. En el tercer caso, hacemos el mismo análisis, vemos que tenemos dos líneas tangentes distintas y a este le llamamos nodo. Hay otros tipos de singularidades, pero pues por el momento solo nos interesan estos. Entonces, ahora consideramos todo nuestro espacio de polinomios homogéneos de grado D y nos lo proyectivizamos. Le llamamos espacio de curvas planas. Es decir, lo proyectivizamos de la misma manera que proyectivizamos a C3. Los múltiplos de los polinomios los identificamos. Esto dado que cualquier polinomio y un múltiplo escalar de él nos da la misma curva. Y esto nos sirve para definir lo siguiente, que es el pincel de curvas planas. Tomamos dos polinomios de estos, B, distintos y sin componentes comunes. Entonces definimos nuestro pincel de curvas planas, definido por f y g, como el conjunto de curvas generadas por estos dos. Es decir, generados por lambda, por mu f más lambda g, con mu f, mu lambda y p1. Esto para no considerar el caso 1, 0, 0. Un primer ejemplo para visualizar esto es dado por estos polinomios. Consideramos el polinomio x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada, otro x cuadrada menos y cuadrada, y definimos nuestro pincel generado por estos, pincel de cónicas, pero que son de grado 2, y bueno, estamos más o menos un dibujo con algunos valores. Y bueno, lo primero que notamos es que pues la mayoría se ven suaves, y además vemos que hay algunos puntos en los que todas las curvas pasan. Este conjunto de puntos tiene un nombre especial, le llamamos lugar base, que pues es la intersección de las dos curvas generadas por f y g, es decir, los ceros comunes. En nuestro ejemplo anterior, teníamos que, bueno, podemos calcular que tiene 4 puntos base. Y bueno, nos preguntaríamos, en este caso, por ejemplo, tuvimos 4 puntos, pues una cantidad finita, nos preguntaríamos si siempre la tenemos, ¿no? Y pues justamente el teorema de Su nos dice que si tenemos dos curvas planas de grado m y n, respectivamente, sin componentes comunes, entonces la intersección de las curvas está acotado por m por el producto de los grados. Traducido a lo que queríamos, nos dice que el lugar base siempre es finito. Entonces ahora, como tenemos nuestras curvas y algunos puntos en los que todas las curvas pasan, y pueden o no tener singularidades ahí, entonces definimos los elementos del pincel, le llamamos elementos singulares, si tienen una singularidad fuera del lugar base. Otra vez, en nuestro ejemplo anterior, podemos ver que tenemos 3 elementos singulares. Son estos, productos de dos rectas. Y ahora, al igual que el lugar base, nos preguntaríamos cuántos tenemos, ¿no? O si tenemos por lo menos una cantidad finita. Y justamente, bueno, antes de contestar esta pregunta, quiero introducir esta definición que es fibración. Entonces, una fibración sobre una superficie X con base en una curva proyectiva B es una aplicación de X a B que es holomorfa, sobreyectiva y con fibras con X. Donde fibras las entendemos como la preimagen de un punto. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues resulta que nuestro pincel lo podemos ver como una fibración de P2 a P1, donde un punto de P2 lo mandamos a el punto F de P, G de P. Ahora, ¿para qué queremos esto? Pues justo para contestar la pregunta. Porque primero tenemos que, el teorema de Bertini nos dice que tenemos una cantidad finita de elementos singulares. Ahora, el siguiente teorema de Bouvier-Littrán nos dice que si tenemos una fibración isotrivial con curvas semiestables,
fibras semiestables y tenemos fibras singulares. Además, con el género de la fibra general al menos 2, entonces el número de fibras es mayor o igual a 5. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros estamos trabajando con pinceles. Entonces, lo traducimos a que si tenemos un pincel donde el género de la fibra general es al menos 2 y todas sus singularidades son de tipo nodo, entonces tenemos a lo menos 5 fibras singulares. Bueno, el género lo definimos igual como conocemos todos en topología, y para una curva está dado por esta forma: d-1 por d-2 menos la suma de estos, que le llaman invariantes geométricos. Delta invariante, perdón. Y pues esto está relacionado con nuestras singularidades. Para cada tipo de singularidad tiene distintos valores. Entonces, este teorema es el que motiva, digamos, para la siguiente parte de la charla, porque tenemos una cota para nuestro número de singularidades, para el número de elementos singulares. Entonces, la idea ahora es construir un pincel que tenga exactamente el mínimo de fibras singulares. Y pues, justamente el pincel del que hablamos es el pincel de Weyman-Edge. Entonces, pero antes de entrar al pincel de Weyman-Edge, les voy a dar un poco de historia, cómo surgió. Bueno, en 1895, Weyman dio una curva de grado 6. Podemos notar que pues, está de una forma muy simétrica. ¿Y qué sabemos de esta curva? Primero, tiene 4 nodos. Entonces, para ver de qué tipo de nodos son, como ya había dicho, en el origen lo que hacemos es descomponer en sus partes homogéneas y ver su forma de menor grado. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en el punto 1, 1, hacemos un cambio de coordenadas para llevar el origen al 1, 1 y nos fijamos en su forma de menor grado. Vemos que tiene 2 tangentes distintas y, como ya había mencionado, son de tipo nodo, son nodos. ¿Qué más sabemos de nuestra curva? Tiene género 6. Dada la fórmula anterior, nuestro delta invariantes para el caso de nodos vale 1. Entonces, se resume a contar el número de nodos que teníamos. Además, sabemos que tiene el grupo de automorfismos S5, que es el grupo simétrico, el grupo de permutaciones de 5 elementos. Aquí recalco un poco que contiene A5 por lo siguiente, porque Weyman conjeturó entonces que esta curva era la única curva no hiperelíptica. Sí. Bueno, conjeturó que esta era la única curva no hiperelíptica con género 6, cuyo grupo de automorfismos contenía un grupo cíclico no simple. Y bueno, luego, en 1981, resulta que Weyman se interesó en esto, y no solo dio otra curva, sino además dio toda una familia de curvas, es decir, un pincel igual de grado 6. Podemos notar que ambos polinomios están dados de forma simétrica. ¿Y qué sabemos de este pincel? Primero, que su grupo de automorfismo de sus elementos es A5. Digo, contiene 5. Que justamente contradice lo que decía Weyman. Entonces ya tenemos toda una familia de curvas cuyo grupo de automorfismos contienen a la 5. Y además contiene a la curva de Weyman. Y bueno, tenemos que el elemento general tiene 4 nodos, que son estos 4. Y además, podemos calcular su lugar base, que está conformado de estos mismos 4 elementos, 4 puntos donde tienen nodos que tienen multiplicidad 6 y otros 12 que tienen multiplicidad 1. Y como justamente lo que había mencionado, tenemos que tiene exactamente 5 elementos singulares. Y ahora, ¿cómo lo hizo Edge? Pues resulta que este pincel lo podemos obtener dentro de una superficie de delta de grado 5.
¿Qué es una superficie del peso? Bueno, antes de definirla, hay que ver el concepto de explosión. Bueno, la explosión en nuestro plano P2 es otra variedad acompañada de dimorfismo, la cual cumple, bueno, en grandes rasgos dos cosas. Nuestra superficie, si le quitamos la imagen del punto en el que explotamos, nos queda isomorfo a nuestro plano sin el punto. Si fuera del punto, hay un isomorfismo. Y además, la imagen del punto es isomorfa P1. A este le llamamos divisor excepcional. Ahora sí, para definir nuestra superficie del peso, bueno, la definición es más general. Yo voy a tomar esta porque solo necesito una superficie de grado 5. Hay definiciones para otros grados. Entonces, vamos a definir nuestra superficie del peso de grado 5 como la explosión de P2 en 4 puntos, en posición general. Posición general es que no 3 puntos estén sobre una recta. Ahora, dado que cualquier 4 puntos en nuestro plano P2 son proyectivamente equivalentes, tenemos que toda superficie del peso de grado 5 son isomorfas. Entonces, bueno, la idea, no la había dicho, pero como dado que tenemos 4 nodos en nuestro pincel, la idea es explotar en estos 4 puntos. Pero, dado que todas son isomorfas, vamos a hacer la explosión en estos 4 puntos, simplemente para simplificar algunos cálculos. Y además, por la teoría de superficies del peso, tenemos que su grupo de automorfismos es S5. Y además podemos encajar a nuestra superficie en un P a la 5. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero tomamos una parametrización de P2 a P5, dada por estos polinomios, que son base del sistema lineal de cúbicas que pasan por el B, el conjunto de puntos que había mencionado anteriormente. Y lo que tenemos es que la imagen de este phi es nuestra superficie del peso. Ahora, para definir la acción de S5 en S, primero, dado que S tiene un grupo de automorfismos S5, tenemos que, podemos decir que S5 actúa en S. Entonces, para definir la acción, primero recordamos que nuestro S5 está generado por S4 y otro elemento de orden 5. Tomamos 3 elementos que generan S4 y el elemento de orden 5. Y primero consideramos una representación de P2, de S4, de S5 en P2. ¿Cómo la tomamos? Primero consideramos la acción natural que obtenemos de S4 en C4. Nos restringimos a este hiperplano, que es isomorfo a C3, y esto induce una acción en P2. Y para el otro elemento, resulta que actúa como una transformación de Cremona, de P2 a P2. Entonces, para definir nuestra relación, tomamos, bueno, primero pasamos por la parametrización y tomamos un elemento de S y primero hacemos actuar con lo anterior el elemento de P2 y luego evaluamos en nuestros polinomios que tenemos. Y resulta que esto nos da una representación irreducible de C5 en C6. Okay. Entonces, el siguiente teorema nos dice que el espacio de puntos que quedan invariantes bajo la acción de C5 es de dimensión 1 y consiste de nuestra curva de Riemann y además otras 10 líneas. Las 10 líneas las podemos construir con la expresión. Primero tenemos nuestros 4 puntos. Voy a dibujar. Tenemos nuestros 4 puntos en los que explotamos. La curva de Riemann. Y luego consideramos nuestros 4 divisores excepcionales que obtenemos en la explosión. Y luego consideramos las líneas que pasan por esos 4 puntos y las levantamos. Y así obtenemos 10 líneas. Y además,
si nos restringimos a la acción de A5, resulta que el conjunto invariante es todo nuestro pincel. Bueno, así obtenemos, como ya dije, como ya había dicho, que tenemos 5 elementos singulares, tenemos 2 que son uniones de cónicas, de 5 cónicas, otros 2 que son irreducibles, con 6 nodos, y la unión de las 10 líneas. Pero no habías dicho que tenías 5 fibras singulares. 5 elementos singulares. 2 son uniones de 5 cónicas. Ah, ok. 2 son irreducibles con 6 nodos y la curva, digo. No son, no son irreducibles. Exacto. Entonces, para visualizar un poco, o por ejemplo, la unión de las 10 líneas la representamos con la gráfica de Petersen, que es su gráfica de incidencias, que la construimos. Bueno, para la gráfica, tomamos un punto para cada línea que tengamos. Y además, una arista entre 2 puntos y las líneas intersectan. Y por último, tenemos este teorema que nos dice que toda curva suave proyectiva, no hiperelíptica, de género 6, que admite una acción de A5, es equivalentemente isomorfa a un elemento del pincel de Weyman. Y además, si admite una acción por A5, es nuestra curva de Weyman. Ahora, recordando un poco, Weyman para entonces conjeturó que esta curva era la única que aceptaba una acción por A5, por S5. El teorema anterior nos decía que tenemos 2, la curva de Weyman y la unión de las 10 líneas. Entonces, pues se equivocó un poco. Bueno, considerándolo con estas hipótesis, pues sí tendríamos que su curva es pues única. Bueno, para ilustrar un poco, tenemos un dibujo de nuestro pincel. Primero, pues nuestra columna. Tenemos el elemento general, que es de género 6, suave. Tenemos la unión de las 5 cónicas, igual con su gráfica de incidencias. Las racionales con 6 nodos, que las podemos trasladar con este elemento, lo que vaya involucionando una a otra. Y por último, bueno, todas estas que aceptan la acción por A5, y por último las que aceptan la acción por S5, que es la unión de las 10 líneas y nuestra curva de Weyman. Entonces, resumiendo un poco, ¿por qué es especial nuestro pincel de Weyman-Edge? Primero, tenemos que, de acuerdo al teorema, tiene el mínimo de curvas singulares, o de elementos singulares. Además, se le conoce el grupo de automorfismos de todos sus elementos. Y bueno, de acuerdo al último teorema, tenemos que nuestro pincel de Weyman-Edge es pues un tanto único, porque cualquier otra curva que cumpla estas condiciones está dentro de nuestro pincel de Weyman-Edge. Y además nuestra curva también es única, porque cualquier otra curva que acepte una acción por S5 es isomorfa a nuestra curva de Weyman. Bueno, creo que fue un poco rápido, pero bueno, esto es lo que les venía a platicar. La idea de un trabajo que podría salir de aquí, pues es construir otro pincel que cumpla estas propiedades, que tenga el mínimo de curvas singulares y que pues tenga esta propiedad universal, unicidad. Y pues esto es un poco de lo que he estado trabajando en mi maestría. Entonces no se sabe todas, no se conocen todas las que tengan exactamente 5 fibras. Realmente se conocen pocas. Tengo entendido que hay otro pincel, pero igual está relacionado con nuestra curva de Weyman. Entonces realmente hay pocos ejemplos que tengan este mínimo de elementos singulares. Pero no se conocen todos. No.
Y entonces el grupo de automorfismo dijiste que contenía la alternante A5, pero no sabes exactamente quién es. ¿O es A5? Sí. ¿Lo contiene? No, lo contiene. Lo contiene, pero no conoces cómo es el grupo de automorfismo. Solo conocemos para la curva de Wiemann, para la otra, que es A5. Las otras simplemente sabemos que contiene A5. Bueno, por aquí un poco las referencias. Tenemos el artículo de Edge y más que nada me basé en el artículo de Adolf García.